Ahora sí, pareciera que ahí estamos. Gracias, Matías, me salvaste nuevamente. Estamos con pantalla compartida, ¿están viendo ahí ley contrato o no? ¿Sí? Bien, habíamos, aparte de este tema de los rapitenderos, que lo habíamos dejado ahí ya cerradito, habíamos comenzado a ver modalidades contractuales y formas de contrato, utilizamos un pequeño esquemita de, de, de disparador, en la división, contratos por tiempo indeterminado, ¿se acuerdan? De prestación continua, de prestación discontinua, y después habíamos visto contrato a plazo o a término, que es el plazo fijo y el eventual. Ese es el esquema con el que nos vamos a mover hoy, pero en vez de usar ese pequeño disparador que era el cuadrito, vamos a irnos a la ley contrato para ir viendo cómo esto que estuvimos comentando en la clase pasada está reflejado en la estructura de la ley contrato de trabajo. Voy a minimizar un poco pantallas de ustedes para poder trabajar directamente con la ley contrato. Bueno, habíamos ya visto, sí, el artículo 90 en términos generales, porque ese era el artículo de indeterminación del plazo. Había yo ya refrescado y he hecho hincapié de que este artículo tiene alguna modificación posterior, porque este texto del artículo 90 es el texto original del año 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero por supuesto, en la década del 90, cuando aparece el 92 bis con el periodo de prueba, algo que ya estuvimos hablando, esta indeterminación también tiene alguna interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque para verdaderamente hablar de que el contrato tiene vocación de perpetuidad, de permanencia, tendríamos que superar los 3 meses. Así que eso ya lo han visto, ya se los he comentado, lo vamos a ver con mayor profundidad ahora cuando volvamos a la 92. El 90 dice que el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, con lo cual esta es la presunción de la que parte la ley. Por eso les dije que por defecto la ley entiende que el contrato es por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias, es decir, que la excepción a la regla es que el contrato pueda ser a plazo o a término. El artículo 90, en los dos incisos siguientes, da los requisitos que se conocen como requisitos formales y sustanciales para que el contrato pueda ser a plazo o a término, es decir, para que pueda haber válidamente un contrato a plazo fijo o un contrato eventual, van a tener que cumplirse como mínimo estos dos requisitos conjuntos, no alterados, del inciso A y del inciso B. El inciso A es que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración, es decir, que es un contrato formal cuando es a plazo o a término. Si recuerdan, en la clase pasada hicimos esa diferencia, dijimos que como regla general el contrato de trabajo no es formal, no requiere la forma escrita, salvo cuando el contrato es a plazo o a término. ¿Por qué? Porque como es la excepción, porque como no es por tiempo indeterminado, sino que está acotado en el tiempo, ahí sí requiere que sea por escrito. Entonces, el artículo 90, primer requisito, requisito formal, para que un contrato pueda ser válido cuando es a plazo o a término, tiene que ser celebrado por escrito. Ahora, ¿basta con que sea por escrito? No. El otro requisito es el requisito sustancial, el del inciso B, y dice que las modalidades de la tarea o la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Y esta es, digamos, de la esencia de validez de los contratos a plazo o a término. Cuando las modalidades de la tarea lo justifican. ¿En qué supuesto válidamente yo puedo utilizar un contrato a plazo o un contrato a término? Es ahí donde vamos a, cuando veamos cada uno de los contratos, el plazo fijo y eventual, vamos a ver qué condiciones o qué circunstancias deberían darse para que yo pueda invocar la existencia de un contrato en esas características. La formalización de los contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda las exigencias previstas en el inciso B de este artículo, convierten al contrato por tiempo indeterminado. El último párrafo vuelve con el mismo principio del primero, es decir, estaremos, en caso de duda, siempre a la indeterminación del plazo. Por eso es que cuando yo quiera celebrar a plazo fijo y eventual, como son excepción, tengo que cumplir con los recaudos y extremarlos. Bien, ¿se acuerdan que cuando hablamos del principio de indeterminación del plazo y el de continuidad, yo les dije que la ley busca o tiene como idea de que el contrato va a durar hasta su finalización natural? ¿Cuál es la finalización natural en principio del contrato? La jubilación.
Por eso dice el 91, el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social. Eso es la jubilación, con límite de edad y años de servicio. Salvo que se configure alguna de las causales de extinción previstas en esta ley. ¿Qué es esto? Esto no es más que decir, en principio, naturalmente, yo voy a trabajar en esta relación laboral que he iniciado hasta que me jubile, pero eso no quiere decir que todos los contratos duran naturalmente hasta que se jubilen. Ustedes saben y tienen conocimiento, ya sea propio o por los padres o por familiares, de que un sujeto puede en su vida productiva laboral tener más de una relación laboral, ya sea que las tenga superpuesta, es decir, que sea pluriempleo o que tenga más de un empleo a lo largo de su vida. Esto es simplemente para que vean cómo ve reflejado el artículo 90 y el 91 la continuidad, porque la ley entiende que por defecto yo, que celebré un contrato, debería mantener el mismo hasta tanto goce los requisitos para jubilar. Insisto, esto no quiere decir que todos los contratos duren necesariamente para jubilar. Hasta ahí vamos, estamos entrando nuevamente en modalidades contractuales. Vamos a los contratos por tiempo indeterminado, que son los por defecto. Recuerden, porque ahí sí que es un tema que ahora vamos otra vez ya más rápido a ver en el 92 bis, porque vamos a trabajar sobre los conceptos que hemos dado en la clase pasada, que los contratos por tiempo indeterminado pueden ser de prestación continua y de prestación discontinua. De prestación continua son los que por general todos conocemos, es el trabajador que cumple funciones durante todo el año, salvo por supuesto sus periodos de descanso, ya sean sus vacaciones anuales o su descanso semanal. Y en cambio, el de prestación discontinua, que técnicamente se lo denomina modalidad de temporada, el trabajador de temporada solo cumple sus actividades, es decir, presta el vínculo laboral durante los ciclos activos, en determinadas épocas del año. Ustedes mismos, cuando lo preguntamos, aportaron el otro día algunos ejemplos, hablaron de los instructores de esquí, hablamos de los que trabajan en el parque de fruta, de los que tienen actividad turística, de las heladerías chicas que no están todo el año y solo trabajan en el periodo de verano, etcétera, etcétera. Eso es modalidad temporada. Hasta ahí creo que venimos más o menos siguiéndonos del hilo. Ahora, vamos a ir nuevamente a la ley contrato para analizar, ahora sí, el artículo 92 bis que estuvimos hablando en la clase pasada, que le hemos visto gran parte, pero lo vamos a sistematizar y lo vamos a terminar de analizar completo. Si para los que estuvieron la clase pasada o vieron el video, recordarán que hubieron varias cosas de este artículo 92 bis que nos obligaron a ir a otros institutos de la ley. Por eso es la dificultad, no porque el artículo en sí sea complejo, sino porque hace referencia o tenemos que saber qué pasa con otros institutos previstos en la ley contrato más adelante. Entonces, como no, a esta altura ustedes no lo tienen a ese concepto todavía afiatado, hemos tenido que ir y venir. Entonces vamos a tratar ahora de darlo más de corrido, subrayando esos conceptos nuevos que ya los tenían en la clase anterior vistos, como para ver si hay dudas y aprovechen para evacuar todas las cosas. El primer tema que dejamos aclarado es que se entienden celebrado a prueba los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua durante los primeros 3 meses de vigencia. Eso surge de la primera parte del artículo 92 bis, que están viendo, espero que sí, que dice que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, observen esto, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá el celebrado a prueba de los primeros 3 meses de vigencia. ¿Cuál es el referido en el artículo 96? Vamos rápidamente, artículo 96 del contrato de trabajo de temporada. ¿Se entendió? ¿Por qué insistimos con que solo se entiende celebrado a prueba el contrato por tiempo indeterminado de prestación continua? Porque el de prestación discontinua, que es el de temporada, que es el del artículo 96, está excluido del artículo 92 bis. Voy a salir, nada más que para ver si les puedo ver la cara al que esté conectado, que son pocos. Bueno, ahí lo tengo a Franco, a Cristian. ¿Se entendió? A Lina también, te estoy viendo, y Luisa.
¿Se entendió? Vuelvo con el concepto, porque está clarísimo en la ley, pero siempre que lo pregunto terminamos con respuestas equivocadas. El periodo de prueba se aplica nada más que a los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Por qué? Porque el artículo 92 bis lo dice. Dice que se entiende celebrado a prueba durante los primeros 3 meses y excluye a la modalidad de temporada. Y habla de contratos por tiempo indeterminado, con lo cual también están excluidos el plazo fijo y el eventual. Entonces, ergo, el único que puede presumirse celebrado a prueba es el contrato por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Sí? Volvemos a compartir. Entonces, se entiende celebrado durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecen los artículos 231 y 232. Volvemos a lo que dijimos en la clase pasada. Automáticamente el artículo nos dice, no hay obligación indemnizatoria. Perfecto. ¿Qué no se paga? Indemnización por antigüedad. No hay indemnización por antigüedad. Ahora, ¿hay obligación de preavisar? Sí, hay obligación de preavisar. ¿Qué rige respecto del preaviso? No lo dice el artículo 92 bis, sino que nos remite justamente a los artículos donde está contemplado el preaviso en la Ley de Contrato de Trabajo, que es 231 y 232 y 233. Por eso es que nos obligó el otro día a volver a explicar, o a explicar mejor dicho, el tema del preaviso. ¿Se acuerdan que dijimos? Y vamos otra vez. Una cosa es otorgar el preaviso y otra cosa es indemnizar el preaviso no otorgado. ¿Cuál es la diferencia? Otorgar el preaviso es, yo te notifico hoy que a partir de mañana gozás de tu plazo de preaviso. Es decir, la relación sigue vigente, pero tenés X días de preaviso. Eso es otorgar el preaviso. Indemnizar el preaviso no otorgado es, yo te notifico hoy que se extingue hoy el contrato de trabajo. Y voy a tener como consecuencia que pagarte una indemnización equivalente a ese preaviso que no te di. A su vez, agregamos una explicación conceptual que es, cuando yo otorgo el preaviso, acabo de decirlo, corre a partir de mañana. Pero cuando yo no lo otorgo, es decir, extingo hoy, el preaviso debería computarse a partir del primer día del mes siguiente. Y los días que restan de hoy a fin de mes, debo pagarlos bajo un rubro que se llama integración del mes de despido. Eso hace al instituto del preaviso. Vamos a verlo, a ver si podemos ayudar un poquito para que quede más claro. ¿Me confirma alguno si estamos viendo ley contratos y lo que yo estoy diciendo lo están viendo ustedes en pantalla, por la duda? Sí, se está viendo la ley. Ok, gracias. Sí, sí, se ve. Matías, va de vuelta. Junto con el artículo, me imagino que lo que me pedías que repitiera esto del preaviso, entonces lo vamos a repetir ahí viendo justamente el articulado. ¿Qué es el preaviso? Habíamos ya mencionado en las primeras clases cuando vimos el principio de buena fe, ¿qué hace a la buena fe? Es como este contrato, la ley presume de que se va a mantener en el tiempo, la ley obliga que si alguna de las partes va a extinguir, pero ya estamos hablando de una extinción voluntaria, no fundada en una causa, sino yo trabajador renuncio o yo empleador te despido sin que exista causa. Una extinción voluntaria, sin motivo. Si se da ese supuesto, la ley obliga a las dos partes de buena fe a que le digan al otro que tienen esa voluntad extintiva. Si yo cumplo con el instituto, debería otorgarte un preaviso. ¿Qué es decir? ¿Qué es otorgar un preaviso? Es avisarte 15 días, 30 días o 60 días antes si fuera el empleador. Hay 3 plazos distintos de preaviso. Es decir, 15 días si está en periodo de prueba, 30 días si la antigüedad de ese contrato es menos de 5 años y 60 días si es mayor de 5 años. Te aviso, te doy el preaviso, la relación sigue vigente, pero tenés 15, 30 o 60 días más que vas a seguir trabajando y después cuando estudiemos bien el instituto vas a ver que tenés una licencia diaria para buscar trabajo, distintas circunstancias que te dan dentro del preaviso. Ahora,
puede que el empleador no me otorgue el preaviso, sino que directamente me extinga el día que me notifica. Me dice, a partir del día de la fecha, extingo relación laboral. Punto. ¿Qué hubo ahí? Una extinción sin preaviso. Cuando no hay preaviso, la consecuencia es que hay que indemnizar ese periodo, ya sean 15, 30 o 60, lo que hubiese correspondido, me va a tener que pagar el equivalente el empleador, eso se llama indemnización sustitutiva de preaviso. Pero aparte de esa indemnización, una consecuencia adicional por haber violado la buena fe, por no haberme avisado, es que me va a tener que pagar los días que resten, desde el día que me notificó hasta fin de mes. En el caso de la fecha, hoy es 22, me notifican hoy, si se pudiera despedir, cosa que no es factible por un decreto producto de la pandemia que después vamos a explicar. Pero si hoy 22 me notificaran un despido sin causa, el empleador me va a tener que pagar los días que falten de acá a fin de mes, del 22 al 30, como integración del mes de despido, más la indemnización sustitutiva de preaviso de 30 o de 60 años. Ahora, esto que acabo de explicar, veámoslo cómo está reflejado en la ley contrato para tratar de evacuar todas las dudas. Dice el 231 que el contrato de trabajo no puede ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o en su defecto indemnización, además que la que corresponda al trabajador por antigüedad en el empleo cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleado. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con anticipación siguiente. El trabajador, 15 días, es decir, siempre el trabajador tiene un plazo común, no importa su antigüedad, si el trabajador renuncia, debería avisar 15 días antes. No entremos, yo sé que les puede estar surgiendo la duda, bueno, ¿qué pasa si no lo da? ¿Si lo pueden retener del sueldo? No pueden. Todo eso lo vamos a explicar luego y sería meternos en el análisis del instituto de preaviso. Acá lo estamos viendo forzado para entender el 90. El empleador, y aquí sí es lo que vimos en la clase pasada, tiene 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba. Observen, 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba. Es decir, que el plazo de 15 días solo se aplica, solo si estuviera el contrato en periodo de prueba. Esto es, para los que no pueden ser celebrados a prueba o para los contratos que efectivamente han renunciado a la prueba, el preaviso deja de ser de 15 días. ¿Y pasa a ser de cuánto? Pasa a ser lo que dice a continuación. De un mes cuando el trabajador tuviera una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y de 2 meses cuando fuera superior a los 5 años. Esos son los distintos plazos que da el artículo 231. 232, la parte que omite el preaviso o lo otorgue en modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos del artículo anterior. Es decir, la indemnización sustitutiva podrá ser de 15, de 30 o de 60, siempre hablando que es el empleador. Ahora bien, y aquí último esfuerzo, 233. Comienzo del plazo, integración de la indemnización de los salarios del mes de despido. Ese segundo párrafo es lo que se llama integración del mes de despido. Los plazos de 231, que son los plazos que acabamos de ver, correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Esto lo que está suponiendo, este primer párrafo, es que yo otorgo el preaviso. Es decir, hoy te notifico que te doy 15 días o 30 días o 60 días según lo que corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana es tu primer día de preaviso, que la relación va a seguir vigente y que mañana estás dentro del primer día de preaviso. Segundo párrafo. Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso, es decir, no te lo estoy otorgando el preaviso, y en fecha que no coincida con el último día del mes, es decir, en este caso no sería el 30 de abril, por ejemplo, sino que soy 22, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará, por eso se llama integración del mes de despido, con una suma igual a los salarios por los días faltantes al último día del mes en que se produjera el despido. Aquí surge en el segundo párrafo del 233 el concepto de la integración del mes de despido. ¿Hasta ahí están? Espero que sí, porque no lo estoy viendo porque eliminé pantallita. Pero lo importante, lo que sigue, ¿de dónde surge que si el contrato está en periodo de prueba no hay integración del mes de despido? ¿Surge del 92 bis? No. Surge del 233, último párrafo. Observen, párrafo siguiente dice,
La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el artículo 92. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que la única consecuencia que tiene el empleador en periodo de prueba es o me da el preaviso de 15 días o me indemniza el preaviso de 15 días? Punto, nada más. No hay indemnización por antigüedad, ya explicamos que no la hay porque no hay 3 meses, ni tampoco hay integración del mes de despido. ¿Por qué no lo hay? Porque el 223, último párrafo, dice que la integración del mes de despido no se aplica en periodo de prueba. ¿Sí? Más o menos ahí entendimos. Vamos a subir nuevamente porque nos vamos a ir otra vez al 92 bis para continuar. Hasta aquí lo que estamos haciendo es desarticulando el artículo, que el 92 bis, que ya lo hemos analizado rápidamente en la clase pasada, pero ahora lo estamos viendo a la luz de lo que dice el texto para sacar todas las cosas. Bien, entonces, solo estamos aquí en el primer párrafo, que ya sabemos. Voy a remarcar algunas cuestiones que están entre líneas que son importantes que sepan. Dice, se entenderá celebrado a prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua son celebrados a prueba. Para que no se presuma eso, deberá o renunciarse a la prueba, o bien no se puede aplicar la presunción, como dije en la clase pasada, cuando el contrato no está registrado. Si no estuviera registrado, lo van a ver en los párrafos siguientes, no se puede utilizar la presunción. No es formal, es decir, este contrato no requiere que sea por escrito, directamente cualquier contrato por tiempo indeterminado que se le tramite la clave de alta temprana como corresponde, la ley presume que está siendo celebrado a prueba y de esos 3 meses la parte puede extinguir nada más que con ese preaviso de 15 días. Las reglas que da el 92 bis, que vamos a ver que están enumeradas en 7 puntos, digamos, nos van a llevar un pequeño tiempito, pero también es importante que lo veamos en detalle para sacarnos todas las dudas. Primer punto, el empleador no puede contratar al mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. Si lo hiciera, directamente se entiende que ha renunciado al periodo de prueba. Esto explico para que se entiendan casuísticamente de qué estamos hablando. Yo tomo a una persona, primera vez, nunca trabajó para mí, la contrato por tiempo indeterminado, se presume celebrada a prueba. Trabaja 30 días y a los 30 días extingo. ¿Sí? No agoté los 3 meses, a los 30 días extingo. Pasa el tiempo. Por los motivos que sea, decido luego volver a contratar a la misma persona. Por más que esa nueva contratación que yo haga vuelva a ser por 30 días, y todavía no superé los 3 meses, la segunda contratación automáticamente ya no es a prueba. Porque solo puedo contratar bajo periodo de prueba a un mismo dependiente una única vez. Lo que la ley también prohíbe, y lo van a ver luego, ahora lo leemos, es el uso abusivo de la contratación a través de periodo de prueba. No ya con el mismo trabajador, porque aquí está descartado en el primero, sino con distintos trabajadores. Que eso también ustedes pueden que lo hayan visto, que conozcan de algunas actividades o empresas, que va rotando su personal y va tomando nada más que trabajadores a prueba. O sea, los va tomando y a los 2 meses y fracción, pum, extingue, toma nuevo, pum, extingue, toma nuevo. Eso es uso abusivo del periodo de prueba. También está prohibido y también está sancionado. Entonces son 2 casos distintos. A un mismo trabajador solo una vez en periodo de prueba, y si a distintos trabajadores abusivamente por la actividad yo voy tomándolos a periodo de prueba, también existe sanción prevista en la norma. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar efectivización de trabajadores será pasible de sanciones previstas en el régimen sobre infracción a la ley de trabajo. En especial se considera abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente. Bueno, era lo que estábamos viendo, que no lleva mucho mayor análisis que. Bueno, 13. El empleador debe registrar al trabajador que comience la relación laboral el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del incumplimiento, se tendrá de pleno derecho que ha renunciado al periodo. Esto lo explicamos en la clase pasada y hago alguna aclaración. No hay un registro especial para trabajadores a prueba. La registración a la que se refiere la norma es la registración habitual, es hacer la clave de alta temprana. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la CAT, CAT, clave de alta temprana?
Mientras yo haga la clave de alta temprana y registre al trabajador como de tiempo indeterminado, listo, cumplí con la obligación y se entiende que está celebrado a prueba. Ahora, si yo no lo registré, es decir, tengo un trabajador en negro, no puedo luego pretender registrarlo e invocar el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque la misma norma tiene como sanción que quien no cumplió con la registración en tiempo oportuno no puede invocar el periodo de prueba porque se entiende como que ha renunciado al periodo. La parte tiene los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo. Está el reconocimiento respecto del trabajador, incluye los derechos sindicales. Una sola aclaración rápida para aquellos que ya están un poco más avanzados en la materia o que por algún motivo de su vida conocen de esto de los derechos sindicales. Como regla, para la ley de asociaciones sindicales, si yo quiero ser delegado, es decir, representar a los trabajadores dentro de la empresa y frente al sindicato, tengo que tener una antigüedad mínima de 1 año. Esto dice la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. Por lo tanto, cuando habla del reconocimiento de los derechos sindicales, no está modificando, ni implica sustituir el requisito de antigüedad para poder ser delegado. Por lo tanto, es muy difícil que alguien que esté en periodo de prueba puede eventualmente ser delegado porque no va a tener la antigüedad. Hay salvedades a esto, que es que pueda tener antigüedad en afiliación porque venga de otro empleo con la misma actividad y ya esté afiliado al sindicato y ya reconozca que tiene una antigüedad al sindicato. Es un tema muy finito, solo lo explico para aquellos que ya están un poco más avanzados en la materia. Lo que sí va a poder hacer, como un derecho sindical, es votar, elegir. Supongamos que hayan justo elecciones, bueno, el que está en periodo de prueba lo mismo puede elegir, puede votar, porque no tiene una disminución de su derecho por más que esté en esta etapa del contrato. Están obligadas al aporte, al pago de obligaciones de seguridad social, tiene el 6 tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidentes o enfermedades de trabajo, también por accidentes o enfermedades incumplibles que perdurarán exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. Explico primero esto y después la última línea que nos va a llevar la vida a explicarla para que la entiendan. Estamos a las 4:40, yo calculo que vamos a salir a las 5 de ese pozo, pero no se depriman. Vamos con la primera cuestión. Si no tenemos idea, vamos a poner en un contexto gráfico que los que se denominan infortunios laborales, que son aquellos hechos que tienen consecuencias sobre la salud psicofísica del trabajador, tienen dos orígenes distintos. Están los que están vinculados al trabajo, es decir, guardan una relación directa con el trabajo, se producen por el hecho o en ocasión del trabajo, y aquellos que no tienen ninguna relación con el trabajo. Vamos de a poquito con esto porque estamos metiéndonos en otro instituto, pero vamos a explicarlo para que sepan dónde estamos parados. Entonces, infortunios laborales sería el título con una división de dos orígenes diferentes. Los que tienen relación directa con el trabajo y los que no guardan relación con el trabajo. No solo cambia la denominación, sino que cambia el soporte jurídico que va a dar respuesta a que ocurra uno u otro hecho. ¿Por qué? Porque si lo que yo tengo es un accidente de trabajo, es decir, un hecho súbito violento que se produjo por ocasión o por el hecho del trabajo, la respuesta para poder dar cobertura a las consecuencias de ese accidente de trabajo van a estar en lo que se denomina Ley de Riesgo de Trabajo. LRT, Ley de Riesgo de Trabajo, 24.557. Aquí es donde aparecen las famosas ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, si yo trabajador, sufro un accidente de trabajo, para que sea accidente de trabajo tiene que ser producido por el hecho o en ocasión del trabajo. Ejemplo para que se entienda, para que no quede ninguna duda. Yo soy un obrero de la construcción, estoy en la obra, trabajando en un andamio y por motivos que sea, me caigo del andamio y me fracturo. ¿Eso qué es? ¿Es un hecho súbito violento? Sí,
¿Provocó una consecuencia física? Sí, una fractura. ¿Me impide seguir trabajando durante X? Sí. Bueno, eso es un accidente de trabajo. Fue por el hecho o en ocasión del trabajo. Quédense con esa idea, no estoy definiendo nada, sino estoy aproximándonos a las coberturas de los infortunios laborales. Ahora, si ese mismo trabajador, en vez de caerse en la obra, ahora vamos, Emma, con el limitímere. Si en vez de caerse en la obra, se cae en su casa, está en el patio arreglando el jardín y por el motivo que sea se tropieza, o lo pongamos en un andamio en la casa, para que sea un ejemplo igual. Está en un andamio, está arreglando parte del techo de su casa, se cae. También se fractura. ¿Es un accidente de trabajo? No, no guarda relación alguna con el trabajo. Él estaba haciendo una reparación en su techo de su casa, algo que podemos hacer cualquiera de nosotros. O no todos, porque yo no me voy a subir al techo ni de casualidad, pero podrían hacer. Conclusión. El mismo supuesto hecho, subido a un andamio, en un lugar es un accidente de trabajo y en otro es un accidente para la ley inculpable. Se lo denomina así, accidentes o enfermedades inculpables. ¿Dónde tienen respuesta? Dentro de la ley contrato de trabajo. Artículos 208 al 213 de la ley contrato de trabajo nos dan la respuesta a qué ocurre en ese caso. Emma aporta o pregunta sobre el limitímere. Lo cuento para cerrar un poquito el tema ahí, pero recuerde que estos institutos lo vamos a ver luego. El limitímere es el accidente que sufre el trabajador en el itinerario desde su casa al trabajo o viceversa y tiene cobertura dentro de la ley de riesgo de trabajo. En la medida que no lo haya interrumpido en beneficio propio, la ley le da cobertura al trabajador que, por ejemplo, se sube a su bicicleta, a su moto o a su auto, sale de su casa, va hasta el lugar donde presta tareas, con el mismo empleado de la construcción del que estábamos hablando, y sufre un accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito, si ha sido en el itinerario habitual, en el horario normal de ingreso o de salida del trabajo, es un accidente in itinere y tiene respuesta y tiene cobertura dentro de la Ley de Riesgo de Trabajo 24.500. Bien, volvamos un poquito. ¿Por qué nos hemos metido en este pozo tan hondo que nos va a llevar unos minutos? Para que puedan entender dónde estamos parados cuando... ¿No puede hacer una precisión, doctor? Sí. Cuando dijo los accidentes inculpables, ¿puede repetir la cita legal, por favor? ¿Cómo no? Los accidentes o enfermedades inculpables están en el artículo 208 al 213 de la Ley Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son? Aquí también vamos a ver luego que hay una pésima utilización de la terminología porque para nada se puede hablar de culpa, sino que estos accidentes o enfermedades son los que no guardan relación con el trabajo, es decir, los que son ajenos al trabajo. Va de vuelta. Cualquier accidente o enfermedad que el trabajador puede sufrir por el simple hecho de vivir, pero que no tienen relación alguna con el trabajo. El obrero de la construcción lo subimos al andamio y capaz que a ustedes los confundió. Sáquenlo del andamio. El tipo se está bañando y en la ducha pisa el jabón, se cae y se fractura. ¿Tuvo un accidente? Sí. ¿Tiene relación con el trabajo? No, ninguna. Pisó el jabón. Ese accidente le va a impedir trabajar porque durante tenga la fractura no va a poder ir al trabajo. Bueno, ¿dónde va a tener respuesta y cuál va a ser la cobertura o no de los salarios? Está en la ley contrato, porque es un accidente inculpable. 208 al 213 de la ley contrato de trabajo. Gracias. Quedémonos entonces ahí, en los inculpables, porque estamos en el punto 6 del artículo 92 bis. Si un trabajador en periodo de prueba sufre un accidente inculpable, es decir, aquel que no guarda relación alguna con el trabajo, va a tener cobertura de sus salarios. ¿Hasta cuándo? Hasta que venza el periodo de prueba en la medida que su empleador extinga. Es decir, que va a cobrar los salarios hasta un máximo de 3 meses en la medida que el empleador dentro del periodo de prueba haya resuelto extinguir. Si el empleador no extingue, por supuesto que seguirá su cobertura, después veremos el plazo según la antigüedad, porque la ley toma variables para saber cuánto es lo que me va a cubrir
por inculpables, ¿no? Variables que tienen que ver con la antigüedad y las cargas de práctica. Pero lo que aquí nos interesa es que si yo sufro un accidente inculpable en periodo de prueba, no extiendo el plazo del contrato a prueba, sino que como máximo son 3 meses en la medida que el empleador extinga. Si el empleador no extingue, sí tengo más derecho, pero si el empleador quiere, puede extinguir. La pregunta concreta es, si un trabajador sufrió un accidente o enfermedad inculpable en periodo de prueba, ¿puede durar su cobertura más allá de los 3 meses? En principio no, en la medida que el empleador extinga. Ahora, si el empleador no extinguió, sí va a seguir. Pregunto al revés, ¿puede válidamente un empleador extinguir en periodo de prueba cuando su dependiente está enfermo o accidentado de manera inculpable? Sí, sí puede. La ley le permite extinguir más allá de que haya un certificado médico. Lo pongo de nuevo. Ejemplo, ustedes están trabajando en el estudio jurídico, yo los contraté por tiempo indeterminado y están en periodo de prueba. Vienen a los 2 meses y 10 días y me traen un certificado médico por un accidente inculpable porque se cayeron bañándose. Y vienen con 30 días por una fractura de tibia. Yo tomo el certificado, recuerden, llevo 2 meses y 15 días. Y a los 2 meses y 25 días le notifico extinción periodo de prueba, pago 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso y se terminó el tema. Por más que usted dice, escúcheme, yo todavía tenía certificado, el certificado mío era por 30 días, a mí me queda. No, yo no puedo mutar ese contrato que estaba en periodo de prueba por la existencia de una enfermedad inculpable. Hasta ahí está. Ahora, si en vez de ser inculpable estuviéramos en presencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional donde la relación es directa con el trabajo, ahí sí que el empleador no se limpia las manos a los 3 meses. Después veremos si puede extinguir o no el periodo de prueba, tema muy finito, pero el tema importante aquí es que la cobertura por todo lo que sean las prestaciones médicas, y terapéuticas, asistenciales que tenga que dar la RT, las va a seguir dando más allá de que el periodo de prueba se haya extinguido. Es decir, cuando estamos en presencia de un accidente de trabajo, no se cortan las coberturas de las prestaciones a los 3 meses. ¿Por qué? Porque el hecho ha tenido origen en el trabajo. Por lo tanto, las prestaciones encuadran en la 24.557 y la única forma de terminar con esas prestaciones es dentro de los términos de la ley, que tiene que ver con 1 año, con 2 años de cobertura, con el alta con incapacidad, con el alta sin incapacidad, o sea, todo lo que contempla la ley contrato la ley 24.557, que vamos a ver luego, tema bastante complejo. Bueno, Claudia nos tiró un bombazo acá. ¿Qué pasa si la mujer se queda embarazada durante el periodo de prueba y presenta un certificado de riesgo de embarazo? ¿Qué pasa si se extingue después de los 3 meses? Bueno, yo como le leí la mente a Claudia, porque estoy haciendo mucho de esto de leer mentes y sobre todo ahora por computadora, puse material en la carpeta que les dejé, que ya está colgada, sobre este supuesto porque es un supuesto de mucho ruido en los últimos tiempos. Porque aquí hay 2 cuestiones en discusión y hay 2 derechos en pugna. Por un lado, el empleador que dice, hey, yo contraté a prueba, a los 3 meses puedo extinguir porque la ley me autoriza y no tengo más consecuencia que el preaviso. Eso por un lado. Y por otro lado, aparece la mujer embarazada y dice, momento, yo tengo una tutela que me da la ley contrato de trabajo y que dice, y aquí abrimos otro instituto y adelantamos un poquito el cuento, que yo, como trabajadora, mujer embarazada, estoy protegida durante 7 meses y medio anteriores y posteriores al parto de que no se me puede despedir sin causa. Porque tengo una estabilidad relativa. Si se me despide en ese periodo, tengo una indemnización agravada de 1 año de sueldo. Y aquí viene la discusión. ¿Tiene preeminencia un derecho sobre el otro? ¿Puede el empleador decir, bueno, eso está bárbaro, pero no se aplique en periodo de prueba? Yo lo mismo por más que vos venga con un certificado. Acá Claudia le agregó que sea un embarazo de riesgo. Olvidemos, no es un embarazo de riesgo. Notifica que está embarazada, punto. Nada más, no importa, el embarazo no es de riesgo. Está embarazada, está tutelada, está protegida. ¿Puedo despedir o no? Van a encontrar en el material que les di que ya hay algunos fallos
donde dan preeminencia a la tutela de la trabajadora mujer embarazada y sostienen que si se notificara el embarazo en el periodo de prueba, el empleador no puede extinguir. Y si lo hace, tiene que pagar el agravamiento de 1 año de remuneración. Esto es parte de la interpretación que ha hecho la doctrina. No está en la ley contrato de manera expresa, sino es cómo hacemos jugar estos dos institutos y la protección de uno por sobre otro. Entonces, a la pregunta de Claudia, que se anticipó un poquitín, pero que la damos ya la respuesta, es: yo comparto el criterio de la doctrina que en el momento de analizar ambos institutos vamos a proteger y tutelar, a su vez por los tratados internacionales, a la trabajadora mujer embarazada por frente a la inestabilidad del periodo de prueba. Es un tema interpretativo. Si alguno opina lo contrario, ningún problema, es válido, me lo funda y ya está. Nosotros, aclaro, en los parciales no hacemos preguntas vidriosas de interpretación. En los parciales preguntamos las cosas concretas que surgen de la ley, y si fuera un tema de jurisprudencia, decimos la pregunta concreta: ¿qué opina la Corte sobre este tema? Porque a lo mejor la Corte declaró la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, si queremos saber qué dijo la Corte, vamos a preguntar qué dijo la Corte. No vamos a preguntar en el aire para ponerlos a ustedes en, che, ¿es lo que dice la ley o es la inconstitucionalidad de la Corte? Porque eso no. En un oral eso es mucho más fácil porque nosotros le permitimos que ustedes den y después le preguntamos, che, ¿y la Corte qué dijo? Listo, pero en un escrito eso queda bastante acotado. Entonces, todavía tengo 7 minutos para terminar el último párrafo de este inciso. Volvemos. Inculpables, si estamos en un periodo de prueba, la cobertura es hasta los 3 meses. Salvo que el empleador no extinga, con lo cual la cobertura sigue, pero puede extinguir. Pregunta delicada la que hizo Claudia, excelente la pregunta. Si hubiera una trabajadora mujer embarazada, la doctrina mayoritaria entiende que tiene preeminencia esa tutela, la de la mujer embarazada, por sobre la inestabilidad del periodo de prueba. Entonces el empleador no podría despedir, y si lo hace, lo va a hacer a riesgo de tener 1 año de indemnización, el agravamiento de los sueldos durante 1 año. Espero que lo hayan entendido eso, porque nos queda el último párrafo que parece simbólico, pero es lo más complejo para entender. Dice: queda excluida la aplicación de lo prescrito en el artículo 212. Ahora bien, ¿qué es esto del artículo 212? Si más o menos vinieron llevando el hilo de lo que les venía contando, recordarán que dije que las inculpables están en el 208 al 212, 213 en realidad la ley contraria. Entonces, estamos en un supuesto de inculpable. ¿Pero en cuál supuesto de inculpable? No voy a ir a leer ya el 212 porque se van a marear, sino que voy a tratar de explicarles las distintas situaciones que se dan en una enfermedad inculpable para después ir a ver cuál es lo que no se aplica en periodo de prueba. Volvamos a los conceptos básicos. Dijimos que inculpables son aquellas enfermedades o accidentes que no guardan relación con el trabajo. Hasta ahí todos de acuerdo. Ahora, como para que tenga alguna incidencia en el trabajo, obviamente debe impedirme de cumplir con el débito laboral. Porque si yo en casa me accidento porque me pego un martillazo en el dedo, pero mañana puedo lo mismo ir a trabajar porque más allá de que hubo un accidente inculpable, no tuvo consecuencias de impedirme laburar, no hay problema. Acá estamos hablando siempre que yo no pueda trabajar. Rápidamente, linearmente, muy mínimo, las inculpables lo que le permiten al trabajador que justifica la inasistencia es gozar de una licencia paga que tiene distintos plazos, según su antigüedad en el empleo y que tenga o no tenga cargas de familia. Yo sé que por más que les diga no anote, ustedes van a anotar y se van a setear en este tema, pero estos plazos los vamos a ver cuando veamos inculpable. Acá es para que tengan una idea. ¿De dónde arranca? Mínimo 3 meses licencia paga. Ese plazo es para un trabajador que tenga menos de 5 años de antigüedad. Ahora, si ese mismo trabajador con menos de 5 años de antigüedad tuviera cargas de familia, es decir, personas a cargo, ese plazo se duplica. En vez de ser 3 meses, son 6 meses de licencia paga.
Y para un trabajador que tiene más de 5 años de antigüedad, la licencia comienza en 6 meses, se paga, y si tiene carga de familia, se duplica, 12 meses. ¿Qué es esto? No importa si son 3 o 12. Es un plazo durante el cual yo, si me sigo viendo impedido de trabajar porque tuve una enfermedad o un accidente inculpable, voy a seguir cobrando el sueldo. Que esto es lo importante. No voy a ir, por esto este tema está dentro de lo que se denomina suspensión de ciertos efectos del contrato del trabajo. Es decir, el contrato sigue vigente, pero se suspenden determinados efectos. ¿Qué efectos se suspenden? Yo no presto mi débito laboral, pero el empleador sí me tiene que pagar, porque es una suspensión fundada, una suspensión legal, fundada en un derecho que me da la ley contrato, que es que si sufro un accidente o una enfermedad inculpable, voy a gozar de un plazo de licencia paga. Nos paramos en ese lugar, despejemos, a ver si quedó claro. Si yo en casa me caí en la bañera y no puedo ir a trabajar y un médico me da un certificado que dice que yo tengo 30 días porque tengo que usar de eso y que no voy a poder ir a trabajar, voy con el certificado, lo presento y tengo una licencia paga. Si a los 30 días no me dan el alta y me dan otros 30, vuelvo a seguir teniendo paga. Y así, salvo que agote mi plazo de licencia paga. Si yo agoto el plazo de licencia paga, hay un plazo común, cualquiera haya sido el que yo tenga de licencia paga, que se llama reserva del empleo. Es un plazo de 1 año de licencia no paga, es decir, sin goce de haberes, donde el empleador me dice, señor, está bien, yo lo estuve hasta acá bancando y le pagué. Usted no tiene el alta, no puede venir a trabajar, yo le conservo el empleo, se lo reservo durante 1 año. Y vamos a ver qué pasa durante ese periodo. Espero haber sido claro con estos conceptos. Tómenlo con mucha pinza porque es para que entendamos dónde estamos parados. Acá recién vamos a ir entrando en lo que me preocupa del 212. ¿Qué puede ocurrir vigente la reserva del empleo? Que yo venga con un alta sin ningún tipo de incapacidad. Es decir, que yo haya quedado igual, exactamente igual que antes de accidentarme. Ok, no hay problema. Voy y sigo trabajando. Ahí no pasó nada. Puede ocurrir que yo venga con una incapacidad parcial, es decir, que consecuencia de ese accidente inculpable, me quedó una incapacidad que me impide hacer la misma tarea. Ahí hay doble variante. ¿Cuál es? El empleador, si tiene, debe darme tareas acorde, manteniéndome el mismo sueldo, y si no tiene, se extingue el contrato por incapacidad parcial, con una indemnización. Tercer supuesto, la incapacidad que me produce esa enfermedad o accidente inculpable es una incapacidad absoluta, 66% o más. Es decir, no puedo hacer ningún tipo de tarea. El contrato se extingue por incapacidad absoluta y el empleador le debe pagar al trabajador incapacitado una indemnización. ¿Qué indemnización? La famosa indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, lo mismo que le hubiese pagado si lo despide sin causa. Esto es polémico, no le busquen lógica, déjenlo para cuando lleguemos al instituto. Solo deténganse en el concepto que les acabo de dar. Vuelvo a los 3 supuestos para repasar. Estoy con una inculpable, estoy en el periodo de prueba, estoy en la reserva del empleo y me dan el alta. Si me dan sin incapacidad, voy, trabajo, no hay problema. Si me dan con incapacidad parcial, el empleador tiene que darme tareas acorde en la medida que lo tenga. Si la tiene, voy y trabajo, tareas acorde, no hay problema. Si no las tienen, se extingue el contrato y cobro una indemnización. No dije cuál, ahora digo, cobro la indemnización del artículo 247, que es el 50% del artículo 245. Esto es lo que se llama cobro la media indemnización, o sea, la mitad de la indemnización por despido. Pero, sigo al tercer ejemplo, si como consecuencia de la enfermedad o el accidente inculpable sufro una incapacidad absoluta, 66% o más, el contrato se extingue y cobro la indemnización del 245. Con las pinzas que lo expliqué y siendo las 5:01, me excedí 1 minuto de lo que me iba a llevar el tiempo, ¿qué no se aplica en periodo de prueba? Esto último que acabo de decir.
Si vigente el periodo de prueba, el trabajador se accidenta y como consecuencia del accidente tiene una incapacidad absoluta, por lo tanto se extingue, no cobra indemnización del 245. Espero que hayan entendido algo al menos. Bueno, ahora escucho preguntas. A ver, ¿qué dudas quedaron? Vieron que para poder explicar la línea hubo que irse a todo el Instituto de las Inculpables, pero para que más o menos entiendan cómo funciona. Si quieren, vamos a hacer, antes que vengan las preguntas, nos vamos al famoso 212 y al cuarto párrafo. Artículo 212, reincorporación. Vigente el plazo de conservación del empleo si del accidente o enfermedad resultara de una disminución definitiva de la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de remuneración. Esto es, vengo con una incapacidad parcial. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causas que no se fueran imputables, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el 247. Esta es la del 50%. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignaré tarea, o sea, se niega por más que la tenía, debe pagar el 245. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonar la indemnización del monto igual a la expresada en el 245. Bueno, este 212 es específicamente el que no se aplica cuando es periodo de prueba. ¿Por qué no se aplica? Por esto que acabamos de ver, que el artículo 92 bis, si bien dice que durante el periodo de prueba el trabajador gozará de los beneficios de las inculpables y que lo gozará nada más que hasta los 3 meses, dice en el último puntito, perdón que me pasé, 92 bis, dice en el último puntito, queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212, que es al que estábamos haciendo referencia. Perdón que alguien me estaba preguntando a alguien. Sí, la sustitutiva de preaviso, no hay duda, Elsa, esa no está en tela de juicio. Si está en periodo de prueba, siempre paga los 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Acá lo que estamos viendo es qué pasa si tuvo una enfermedad inculpable en el periodo de prueba. Entonces, denme un segundo, porque iba a redondear, pero antes de redondear quiero dejarles esto. 7. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de seguridad social. Esto suele ser a veces una pregunta que ustedes se formulan o que nos formulamos todos, es, che, estuvo trabajando y estuvo en periodo de prueba, pero siguió, o sea, pasaron los 3 meses. ¿Cuándo arranca su antigüedad? ¿Después del tercer mes o desde que empezó la relación laboral? Arranca desde que empezó la relación laboral. Es decir, que ese plazo se computa a todos los efectos. Cuando yo después tenga que saber la antigüedad que tiene, ya sea para indemnizarlo, para darle vacaciones o para lo que fuere, voy a tomar desde el inicio de la relación cuando comenzó el periodo de prueba. Con eso hemos terminado el 92 bis. Como hago siempre, respiremos, estamos a las 5, nos quedan unos 40 minutos, pónganse unos mates ya que están ahí, yo voy a tomar agua. Repasemos para ver cómo opera y cómo funciona el 92 bis, ahora de manera integral, ya no tan desarticulado como fue la clase pasada y esta que hemos tenido que ver otros institutos. Repasemos integralmente. Los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua, la ley presume que están celebrados a prueba durante los primeros 3 meses. ¿Eso qué características tiene? Que si las partes se extinguen durante la vigencia del periodo de prueba, no hay consecuencia indemnizatoria. Pero sí hay obligación de preavisar. La característica que da la ley es que si el contrato está válidamente en periodo de prueba, el preaviso que debe otorgar el empleador es de 15 días. Si el contrato, por lo contrario, no está en periodo de prueba, porque es de los contratos que no pueden ser celebrados a prueba, o porque las partes renunciaron a la prueba, o porque no estaba registrado, el preaviso va a ser de 30 días, porque entro en el rango general, contratos de hasta 5 años, preaviso 30 días. Aporto una cosita que no dije.
¿pueden las partes renunciar voluntariamente al periodo de prueba? La pregunta es, che, ¿para qué renunciaría? Si al empleador le conviene el periodo de prueba porque paga menos y no paga integración de despido. ¿Pueden? Sí, porque hay veces vigencia de leyes de aportes y contribuciones para pymes que los benefician durante el periodo si lo convalida al contrato fuera del periodo de prueba. Dice, no está sometido a prueba, entonces en función de eso tiene un aporte menor el empleador. Por ese motivo es que puede renunciar expresamente a la prueba. No habría ningún problema. Cuando hace la alta en la FIP o luego, renuncia al periodo de prueba. Entonces, si renunció al periodo de prueba, volvemos al régimen general. El preaviso pasa a ser de 30 días en vez de 15 días. Retomo lo que veníamos explicando. Dentro del periodo de prueba, las partes pueden extinguir. La consecuencia es que otorgo el preaviso de 15 días o pago la indemnización sustitutiva de preaviso. No hay integración del mes de despido, no volvemos a explicar qué es esto porque ya sabemos qué es. El 233, último párrafo, dice que en periodo de prueba no hay integración del mes de despido, con lo cual solo hay 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso y eso es todo lo que hay. ¿Goza de todos los derechos el trabajador durante la vigencia del periodo de prueba? Sí, de todos los derechos, inclusive de los derechos sindicales. Hicimos alguna salvedad respecto de que difícilmente pueda ser delegado, pero eso es anecdótico. Puede votar, puede elegir. ¿Tiene los demás derechos y obligaciones del contrato de trabajo? Sí, todos. Y la ley lo que dice es, respecto de las inculpables, la cobertura le durará hasta que dure el contrato, es decir, hasta los 3 meses, salvo que el empleador no extinguiera. Si no extingue, sigue con la cobertura por inculpable. Ahí nos vimos obligados a diferenciar enfermedades y accidentes inculpables, por un lado, y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el otro. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que están en la ley 24.557, la cobertura va a seguir lo mismo, aunque se hubiese extinguido el contrato, va a seguir porque la RT tiene que dar la cobertura y solo puede terminar con la cobertura en los términos de la ley de riesgo, que anticipé que eso está atado a plazos, 1 año, 2 años máximo, o que tenga el alta, alta con incapacidad, alta sin incapacidad, etc. Pero eso es ley de riesgo. Y nos habíamos dejado como un tema complejo el famoso 212, cuarto párrafo, que es, si producto de un accidente o una enfermedad inculpable el trabajador tiene una incapacidad absoluta, no va a cobrar indemnización, más allá del que el cuarto párrafo del 212 dice que cobraría el 245, no va a cobrar porque el 92 bis lo excluye. Entonces, si un trabajador tuviera la desgracia de en periodo de prueba accidentarse y quedar con una incapacidad absoluta, no va a tener indemnización producto de esa inculpable. Vimos que a los fines de la antigüedad se computa desde el inicio del periodo y no es cuando se terminen los 3 meses, y puede haberme quedado alguna cosilla más, pero más o menos eso es el 92 bis, que dicho así, parece una simpleza, pero que entenderlo tiene toda su carga a esta altura de la materia, porque hay un montón de otras cosas que ustedes no manejan todavía. ¿Alguna pregunta de estos chicos? ¿Alguna duda antes que continuemos? Sí, profe, yo. Mucho, Claudia. Entonces, a ver si me queda claro. Vale. Supongamos que el trabajador en ese periodo de prueba sufre un accidente o una enfermedad y el empleador Inculpable. extingue eso. Claro. Inculpable. Entonces él estaría cubierto solamente con ART, no con no por la indemnización del artículo porque lo está excluyendo del 212. No, vamos de nuevo, ¿Me Claudia, explico? porque no, sí, yo te entendí, pero ahí está el tema. El riesgo de dar esto rápido es que se mezclen los institutos, y lo que hiciste ahí fue una mezcla. Sí. Solo aplico la RT, la Ley de Riesgo de Trabajo, si lo que existe es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir, que haya ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Si un trabajador que está en periodo de prueba sufre un accidente de trabajo, él va a tener cobertura no por 3 meses, hasta que tenga el alta, porque la ley de riesgo le da lo mismo cobertura. Solo se limita a los 3 meses cuando es inculpable. Entonces, no son cosas que se mezclen. Si es inculpable, es hasta los 3 meses. Si es del trabajo, es dentro de la ley de riesgo de trabajo. Claro, como el ejemplo del jabón. Si es inculpable es que no guarda relación alguna con el trabajo. Entonces ahí sí solo tiene hasta los 3 meses. Pero si era el obrero de la construcción que se cayó en el andamio, tiene
Esto es muy común, no que se caiga un andamio en obrero de la construcción, sino que es muy común en el régimen de la construcción, que como las obras son por poco tiempo, no ya en 3 meses porque no hay periodo de prueba, sino que a lo mejor el trabajador de la construcción lleva 15 días y tuvo el accidente. ¿Qué cobertura tiene un accidente de trabajo? ¿Qué cobertura tiene? Toda la que le da la ley de riesgo, que es hasta 2 años o hasta que tenga el alta. Entonces, por eso ahí lo que habías mezclado los conceptos de accidente de trabajo por un lado e inculpables por otro. Está bien. Sí, ahora sí lo entendí. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿podría explicar de nuevo lo que es la reserva de empleo? ¿Cómo no? Porque no entendí bien. Bien, Emma, ahí va. En las enfermedades inculpables, específicamente dentro de las inculpables, ley contrato de trabajo, artículo 208 al 213, hay un periodo de licencia paga. Es un periodo en el cual, dependiendo de la antigüedad y la carga de familia, yo no trabajo porque tengo una imposibilidad de trabajar, porque me accidenté o me enfermé, pero lo mismo tengo de derecho a cobro de salario. Eso se llama suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Se ha suspendido la obligación mía de poner a disposición la fuerza laboral, pero el empleador lo mismo me tiene que pagar. Cuando ese periodo termina, porque lo agoté y no tuve el alta, todavía sigo con una imposibilidad de trabajar. Ese periodo puede ser de 3 meses, de 6 meses o de 1 año, dependiendo de la antigüedad y las cargas de familia. Cuando se termina, el empleador debe notificar la finalización del periodo de licencia paga y comienza lo que se llama reserva del empleo. Eso está en el artículo 211 de la ley contrato. El periodo de reserva del empleo es común, es de 1 año, no importa cuánto yo haya cobrado, no importa si yo tenía 3 meses, 6, 2, no importa. Para todos es de 1 año, es sin goce de haberes, y lo que implica es que la relación sigue vigente a la espera del alta. Después vamos a ver, Emma, qué pasa vencido ese año, si no hay alta, si las partes pueden extinguir, eso ya es todo el instituto, pero para que entendieras en dónde estamos cuando hablamos de reserva del empleo. Hablamos del año posterior a la licencia paga. Es un periodo no pago. Ahí es, por eso los traje hasta ese momento, porque ahí es cuando normalmente viene con el alta sin incapacidad, con el alta con incapacidad parcial o con el alta con incapacidad total, que es el 212 cuarto párrafo que no se aplica en periodo. ¿Estamos? Seguimos un poquitín más, nos están quedando modalidades importantes, que hoy vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y nos vamos a dejar parte de la clase que viene para finalizar. Bueno, vamos a ir ahora a los contratos, primero a los contratos a plazo o término, que son el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. Voy a dejar de compartir pantalla porque primero lo vamos a explicar y después vamos a hacer más o menos como la clase pasada. Vamos a dar lo conceptual y después vamos a ir a la ley contrato para que lo vean reflejado cómo es que lo trata la ley contrato. Dije que estos contratos, como son la excepción, están sujetos al cumplimiento de requisitos formales y sustanciales. Formales es que sean por escrito. Ambos, tanto el contrato a plazo fijo como el contrato eventual, deben, para que sean válidos, ser celebrados por escrito. Requisitos formales. Y hay a su vez un requisito sustancial. Cuando leímos el 90 lo vimos. Que se justifique, en virtud de la naturaleza de la prestación a realizar, razonablemente el uso de esta forma. ¿A quién? ¿Quién es el que va a analizar la razonabilidad del uso de las formas? El juez. ¿Cuáles son las pautas? Y aquí es donde vamos a notar la diferencia entre uno y otro y por qué yo podría o no utilizar válidamente un contrato o el otro. Vamos a empezar por lo elemental. ¿Qué diferencia el contrato al plazo fijo al contrato eventual? En el plazo fijo tengo una fecha cierta de finalización. Lo hago por 30 días, por 60, por 90, por 1 año. O sea, tengo certeza que debería durar lo que dure el plazo que estipulé en el contrato. ¿Hasta ahí está? Ahora, ¿por qué el contrato eventual también es un contrato a plazo? Porque en el contrato eventual, si bien no está estipulada la fecha exacta,
está atado a la realización de una tarea o de una obra que yo sé que se va a agotar y que cuando se agote se termina el contrato. Vamos a poner un ejemplo práctico para ir despejando despacito la idea. Volvamos al estudio jurídico. Yo insisto con esto porque por ahí algunos ya está trabajando en un estudio o está por presentarse a trabajar en un estudio. Supongamos que en mi estudio, producto de la pandemia del coronavirus, entraron, vamos a hacerlo más realista, se cambia el sistema informático en el que llevábamos el soporte de todas las carpetas. Y dejamos de tener el clásico LexDoctor que manejan todos los estudios jurídicos y pasamos al de Thomson Reuters de la ley, que es otro sistema de gestión jurídica. Hay que hacer un trasvasamiento, porque más allá de que digan que funciona, hay que volver a recargar todas las carpetas del estudio. Y yo hablo a algunos de ustedes, le digo, che, ¿te interesa un trabajo así en el estudio para hacer? Sí. Mira, no te puedo asegurar si estos son 3 meses, 4, porque no sé cuánto va a durar. Te quiero contratar para que hagas esa tarea. Pero cuando termines la tarea, se termina el contrato. No vas a quedar como secretario del estudio o secretaria, sino que es solamente para esa tarea. ¿Es válido esto? Primera pregunta. ¿Se puede hacer una contratación así? Franco hace que sí con la cabeza, Luisa también. Pareciera el resto, tengo las fotitos de algunos, de otros tengo nada más que los nombres, me imagino que sí. Emma dice que sí. Sí, puedo. Ahora, ¿qué hay en ese contrato laboral? ¿Es un contrato por tiempo indeterminado? No, porque yo claramente no estoy diciendo empezá y jubilate adentro del estudio. Es un contrato a término. Ahora, el término, la finalización, ¿es cierta? No, porque yo no puse que son 3 meses, 4. ¿Y por qué no lo puse? Porque lógicamente no lo sé. Es un plazo atado al cumplimiento de una obra. Por lo tanto, es un contrato eventual. Y hemos presumido que es válido por la explicación que yo di, que tiene aparejado, y todos hicieron sí, me parece razonable, algo razonable, que es una tarea extraordinaria. No es una tarea de las habituales y normales. Se cambió el sistema, hay que cambiar todo a una recarga de base de datos. Yo voy a ir cambiando el ejemplo y ahora vamos a ir viendo si sigue siendo igual de claro o no. Misma situación, lo veo a alguno de ustedes y le digo, mirá, yo quería que trabajaras en el estudio, pero no como contrato por tiempo indeterminado, no hasta que te jubiles, sino que lo hicieras por unos 5 meses más o menos. Y pongámosle 5 meses, le vamos a poner en un contrato que es por 5 meses. ¿Y por qué? Y porque yo la verdad que yo calculo que con 5 meses está bien. No te voy a necesitar más que 5 meses. Hay un contrato a plazo fijo porque le puse la finalización, 5 meses. ¿Les parece que es válido el contrato? Bueno, Emma dice no, muy categórica la respuesta. Amplíe la respuesta. Habría que justificar la naturaleza del uso de esa forma, según lo que dijo antes. Claro. O sea, hasta acá no dije nada, Franco. Lo único que dije es, che, me parece que con 5 meses está ok, pero ¿cuál es la razón extraordinaria para que yo le ponga un plazo de 5 meses? No dije nada, no puse nada en el contrato, por lo tanto ese contrato no es válido como contrato a plazo fijo, porque pasa a ser el capricho del empleador de tomar por un plazo determinado, cuando dijimos que la ley lo que presume es que el contrato es por tiempo indeterminado. Ahora, si yo, cuando les digo los 5 meses, le digo, mirá, esto está exclusivamente atado a que cambiamos un sistema informático y en 5 meses vamos a terminar con la tarea, y si no la terminamos es un problema mío, pero yo solo te quiero 5 meses para que cargues datos, después el resto lo van a seguir haciendo mis secretarios. Ahí ya tendría un poco más de color, porque si bien no lo atea a la obra, lo atea a una tarea específica. Ejemplos. Alguien iba a preguntar algo y se me perdió el micrófono. Sol, creo que habías prendido. No, profe, se había prendido sin querer. Ah, ok, listo. Ejemplos, vamos a jugar un poco con esto porque lo que quiero es
desestructurar el tema y después ir a la norma. Entonces, a ver si ustedes terminan de comprenderlo razonablemente aplicando los principios. Eso va a ser lo más fácil para que después puedan contestar bien. Si yo, en el primer ejemplo que di, sí, necesito cambiar el sistema, no sé cuánto, hagamos un contrato eventual, los contratos empiezan a trabajar, van cargando sistema, y a medida que va cargando sistema, yo digo, che, Franco, la verdad que qué bien que venís con esto del sistema. ¿Por qué no te vas a tribunales, ya que está, levantás la procuración de hoy y la traes, y, viste, vos que estás estudiando Derecho, por ahí ya vas haciendo tus primeras armas. Franco va, no carga sistema, sino que busca procuración, que es otra tarea totalmente distinta, trae la información. Che, bien, me gustó cómo lo hiciste. ¿Por qué no te haces unos escrititos agregando estos oficios, ya que está, que no tiene nada que ver con, y Franco se pone y hace otra tarea? Está dentro del paraguas del contrato eventual. La pregunta es, ¿qué ocurrió con ese contrato? ¿Sigue siendo un contrato eventual? Franco, vos te tenés que sentir afectado, contestá. No, no, el contrato mutó. Evidentemente entré en periodo de prueba, al menos. Bien. Mirá qué interesante la respuesta de Franco. Dice, entré en periodo de prueba al menos. Si lo pienso un Pero poco nunca me dio más, la clave. estoy seguro que Pero lo no me corro y me dice, ni siquiera en periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el contrato nació como un contrato a plazo y a término. Pero yo fraudulentamente, atrás de lo que era una supuesta realidad, lo terminé haciendo hacer otra tarea. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de un contrato que dice ser a plazo a término cuando en realidad no lo es? La consecuencia es que el contrato automáticamente muta y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Y no puede ser invocada la prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba solo rige para los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. Y como era un contrato a plazo y había un fraude, o un eventual y había un fraude, el contrato no es eventual y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, en el ejemplo que pusimos, un poco en chiste y un poco en verdad, si yo utilizo a un trabajador que digo que lo voy a traer para una tarea extraordinaria y luego termina siendo de las tareas normales y ordinarias de mi establecimiento, el contrato ha caído y ha mutado. Dejó de ser un contrato eventual y pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado con todos los derechos del contrato por tiempo indeterminado. Muy bien, Julieta dice, se modifica la naturaleza de trabajo. Muy bien, cambió a tiempo indeterminado. Muy bien. Perfecto. Todos estuvieron en Luisa, Julieta, Claudia en la línea de dejó de ser un contrato a plazo y pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces vamos un poquito para atrás. No solo basta que lo haga por escrito, sino que la naturaleza de la prestación así lo justifique. ¿Y cuándo lo justifica? Básicamente cuando es una tarea extraordinaria, excepcional, atípica, o, hasta aquí no lo dijimos, una suplencia, que es el supuesto más común para los cuales se usan los contratos a plazo o a término. ¿Por qué? Porque si yo tengo una secretaria del estudio que entró en una licencia por embarazo y necesito suplirla, puedo tomar perfectamente a un trabajador o una trabajadora para que haga la suplencia, ya sea por el plazo de la licencia de 90 días, entonces el caso sería a plazo fijo, o bien en un contrato eventual donde yo diga que es para suplir a la trabajadora fulana de tal que está en licencia por maternidad. ¿Por qué no le puse el plazo? Porque como la trabajadora mujer, ustedes ya lo saben porque lo vimos cuando vimos los supuestos de caducidades, puede acogerse al beneficio de excedencia, que es de 3 a 6 meses, puede ocurrir de que no solo sean los 90 días de los que yo tenga que valerme de una suplencia, sino puede ser de un plazo mayor. Entonces, no lo hago a plazo fijo, lo hago eventual. ¿Es válido? Sí. Agrego ya algunas minucias que tienen que ir viendo. Si el contrato es de suplencia, es un requisito que impuso la Ley de Empleo 24013, que no lo van a ver en la Ley Contrato, por eso insisto, la Ley de Empleo 24013 lo incorporó, que cuando es de suplencia, el contrato debe decir la persona a la que se suple. Es un requisito indicar el nombre de la persona a la que voy a suplir. Esto tiene como objetivo procurar evitar el fraude. Que yo tenga un supuesto contrato de suplencia abierto,
sin indicar a quién, y después cuando vengan a hacer algún planteo, yo diga, ah, no, la suplencia era de Luisa, ah, no, la suplencia es de Sol, ah, no, la suplencia es de Claudia, no. Entonces, es un requisito que yo le ponga el nombre de la persona a la que voy a suplir. Ahora vamos a trabajar en alguna forma comparando el contrato a plazo fijo y el eventual. ¿Qué tienen de similares y qué tienen de diferentes? ¿Y por qué se utiliza a veces uno y a veces otro? Lo primero que dijimos es lo obvio. En el plazo fijo tengo la certeza de que dura lo que dice el contrato. Después veré si lo prorrogo, si hago uno nuevo, pero dura 30, 60, máximo del plazo del contrato al plazo fijo con las renovaciones, 5 años. Si el contrato supera, ya sea porque fue un plazo inicial o porque se fue renovando más allá de los 5 años, pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. El contrato eventual no tiene el plazo cierto determinado, pero es determinable en función de la tarea o la obra para que lo contraté. ¿Hasta ahí estamos? Seguimos. El contrato a plazo fijo tiene obligación de preavisar su extinción, salvo que la duración del contrato sea de un mes. Si es de un mes, se entiende que el preaviso está dado en el mismo contrato. ¿Va de vuelta? Yo hago un contrato a plazo fijo por 6 meses. Al quinto mes tengo que preavisar de que al sexto se va a extinguir. Y usted puede decirme, pero ¿para qué si vos ya sabes que es de 6 meses? Porque acá el preaviso lo que juega es una ratificación de que se va a extinguir al momento del cumplimiento del plazo. Antes de avanzar un poquito más, vuelvo para que ya dejemos cerrado el concepto. ¿Todos los contratos a plazo fijo son preavisables? ¿Se deben preavisar? Sí, salvo el que es de 30 días. Parece una cuestión lógica, pero recuérdenla porque lo dice la norma. Si el contrato a plazo fijo es por 30 días, no lleva preaviso porque no podría firmar el contrato y salir al correo a preavisarse si lo estamos firmando dentro del mismo plazo. Plazo para preavisar, los 30 días. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí sí viene otro tema, que ya no es de criterio, sino es de solución de la ley. Si el contrato a plazo fijo no es debidamente preavisado, ¿cuál es la consecuencia? En el ejemplo que di, es un contrato a 6 meses y en el quinto mes no lo preaviso. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Aquí no hay indemnización sustitutiva de preaviso. Aquí hay una consecuencia mucho más grave. Si yo no preavisé, como el objetivo, acabo de decirlo, del preaviso en estos contratos es reafirmar de que se va a provocar la extinción, por lo tanto yo no te preavisé, no te reafirmé, la ley presume que el contrato se convirtió en un contrato por tiempo indeterminado. Supongamos, para ponerlo en un ejemplo práctico y que se pueda entender, yo la contrato a Luisa por 4 meses para que haga una tarea extraordinaria en el estudio, que es volcar todas las carpetas nuevas de un cliente que acaba de ingresar, que tiene mucho volumen, y yo digo durante 4 meses, y ella durante los 4 meses hace eso nada más. Yo al mes 3 debería preavisarla de que al mes 4 se extingue, estamos en un contrato a plazo fijo. Pero al mes 3 no digo nada. No digo nada. ¿Por qué no digo nada? No porque me olvidé. Digo, no, la verdad que puede que lo terminemos, pero Luisa se va a seguir, va a quedar trabajando porque entró en la estructura, no tengo que hacer un nuevo contrato, no tengo que decir que es de tiempo indeterminado. No la preaviso y automáticamente ese contrato mutó. Sigue siendo ya un contrato por tiempo indeterminado. Ahora, si yo no la preavisé porque me olvidé, la consecuencia es que el contrato pasó a ser por tiempo indeterminado. Y si yo al cuarto mes la quiero extinguir, como el contrato era por tiempo indeterminado, voy a tener todas las consecuencias de los contratos por tiempo indeterminado. Voy a tener que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso, voy a tener que pagar la indemnización por antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ahora bien,
dije que el contrato a plazo fijo debe ser preavisado. ¿El eventual? No. Es una cuestión casi lógica. Como yo al eventual lo até a la realización de una obra, a la finalización de una tarea, difícilmente yo sepa 30 días antes cuándo efectivamente se va a terminar. Entonces, como yo no tengo ni voy a tener la certeza de cuándo se termina, el contrato eventual nunca tiene preaviso. Seguimos un casillero más. El contrato a plazo fijo ¿lleva indemnización por antigüedad? Emma ya cortó cancha y dice, che, ¿me conviene más el eventual? Sí, Emma, sí. En definitiva, al empleador le conviene más el eventual. Pero ahora vamos a explicar bien por qué. ¿Lleva indemnización por antigüedad en la extinción del contrato a plazo fijo? Pausa. Necesidad de ir un poquito a otro lado de la ley para más o menos refrescar y entender de qué estamos hablando. Creo que lo hemos mencionado, pero hagamos algún otro recuerdo de esto. En el sistema laboral argentino existe un régimen que se llama de estabilidad relativa. Es decir, el trabajador dependiente, estamos hablando de la actividad privada, no la actividad pública. Recuerden que acá los empleados públicos están por fuera, artículo 2 de la ley contrato, no estamos analizando empleo público, actividad privada. En la actividad privada, la estabilidad es relativa. ¿Eso qué significa? Que el empleador puede extinguir sin que existan motivos o causas, pero la consecuencia es que va a tener que pagar una indemnización. Esto lo hemos mínimamente explicado y hemos hecho ya referencia varias veces, medio aburrido, pero al 245. ¿Qué es el 245? Es la forma en que se calcula la indemnización por antigüedad. La ley da una mecánica, un método de cómo hago el cálculo de lo que le voy a pagar a un trabajador que yo despida sin que exista causa. Eso se llama estabilidad relativa y en términos generales es aceptado y es vigente en nuestro país. En este momento tenemos una vigencia de durante 60 días de prohibición de despidos sin causas producto de la emergencia de la pandemia. Les voy mechando de que vayan prestando atención. Hoy alguna de las chicas del centro de estudiantes me pidió que diéramos una clase especial sobre la pandemia en el derecho laboral y es muy posible que primera semana de mayo demos una videoconferencia sobre esto. Pero si no, yo les voy a preparar una clase especial, vamos a avanzar un poco más, porque ustedes van a salir en el medio de toda esta normativa y necesitan saberla. No he querido anticipar mucho porque está evolucionando, casi todos los días tenemos alguna disposición distinta. Pero una vez que terminemos el primer parcial, en el segundo bloque del cuatrimestre, vamos a dar, si no dimos antes, una clase específica sobre el efecto normativo de la pandemia en el derecho del trabajo. Vuelvo. Si yo quiero despedir sin causa, pago indemnización. Ahora la pregunta es, en los contratos a plazo fijo, ¿paga indemnización el empleador cuando el contrato se extingue por cumplimiento de plazo, habiendo debidamente preavisado? ¿Va de vuelta? El contrato, supongamos que es por 8 meses. Al mes 7, preaviso. Al mes 8, se extingue por cumplimiento de plazo. La pregunta es, ¿hay indemnización por antigüedad? No, hay preaviso, dice Julieta. Ok. La respuesta de Julieta es no, no hay. Preavisé, cumplí con el preaviso, se extinguió. Eso sería la respuesta lógica. Eso es válido en el ejemplo que di, pero no es válido siempre. ¿Por qué? Porque la ley dice que si el contrato a plazo fijo tiene una antigüedad superior a 1 año, es decir, pasa de los 12 meses, aun cuando es debidamente preavisado y se extingue, se paga la indemnización del 247, es decir, el 50% de la indemnización, la mitad del 245. Va de vuelta. Ahí Cata dice, sí, hay para mí, otro citó el 250, bien. Algunos ya están más leídos, me parece bueno. Va de vuelta para los que están un poco todavía tratando de entender de qué estamos hablando. Estamos en los contratos a plazo fijo. Dijimos que pueden ser como máximo de 5 años.
y estamos preguntándonos si un contrato a plazo fijo, que es debidamente preavisado, debe a su vez ser indemnizado. La respuesta concreta es, si es menor a un año, no. Si es superior a un año, sí, y la indemnización es la mitad del 245, es decir, la que prevé el 247. Esto por remisión del 250. Algunas cuestiones más para aclarar. Si yo hago un contrato a plazo fijo por 4 meses y al mes 3 en vez de preavisar lo prorrogo, porque siguen existiendo las causales, ¿es válido? Sí, lo prorrogo por 4 meses más, supongamos, 8. Y al mes 7 en vez de preavisarlo, lo prorrogo por 6 meses más. Y sigue siendo válido porque todavía las causales están, con lo cual ya superé el año. Y ahí lo extingo. ¿Pago la indemnización? Sí, porque no importa que haya sido inicialmente por un plazo de mayor de 12 meses, sino que las sumatorias de los plazos acumulados sean mayor a 12 meses. Entonces, si yo fui haciendo contratos a plazos fijos válidos, porque las causales están dadas, porque lo hice por escrito, porque todo se cumplió, y superé, aún habiendo hecho tramos de 3, de 4 meses, de 5 meses, superé el año, cuando extinga voy a pagar la indemnización del artículo 247, es decir, la mitad del 245. El eventual, ¿lleva indemnización por antigüedad? No, el contrato eventual no tiene indemnización por antigüedad. Por eso es que creo que Emma fue el que aportó recién, o, perdón, Emma, no sé si es Emanuel, yo lo atribuí a género masculino, no me voy a meter con lo de género y cómo se perciben, porque no salgo mal. Sí, profe, Emanuel es. Está bien. Sí. Emanuel entonces dice, conviene el eventual. Si hacemos un redondeo de lo que estamos viendo, en el contrato a plazo fijo tengo que preavisar salvo que tenga 30 días. Tengo que pagar indemnización sustitutiva de preaviso, tengo que pagar indemnización por antigüedad si supera un año. Si no preaviso, lo convierto por tiempo indeterminado. Y en el eventual, no tengo preaviso y no tengo antigüedad, obviamente, en términos del empleador, la figura del eventual es más conveniente que la del plazo fijo. Eso es un tema de conveniencia de cómo lo usa. Ahora, siempre podré sustituir un plazo fijo por un eventual, y la verdad que no siempre, a veces queda muy forzado, porque en el eventual tengo que tener una incertidumbre respecto de la duración. En el ejemplo que recién dimos de las suplencias, muchas veces la incertidumbre está dada por decir, bueno, tiene un certificado por 30 días, pero es una licencia de largo tratamiento porque tiene una enfermedad compleja, no sé si me viene con otro de 30, otro de 30, entonces podría atarse al eventual. Ahora, cuando tengo certeza de que la realización de la tarea que yo estoy pidiendo es de un plazo X y ese plazo está acotado, sería, muchas veces puede llegar a ser dibujar o en fraude a la ley, poner un eventual cuando corresponde un plazo fijo. Eso habrá que estar en cada uno de los casos. Entonces, para redondear y que no nos queden dudas, permítanme que vamos ahora sí volver a compartir un poquito la pantalla. Bueno, contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo ser por más de 5 años, deber de preavisar. Las partes deberán preavisar la extinción de contrato con la alteración de un mes ni mayor de 2 meses respecto a la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos que el contrato sea por tiempo determinado o duración inferior a un mes. Acá está la consecuencia. Aquella que lo omitiera se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación en un plazo igual o distinto del previsto originalmente y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte. ¿Qué es esto, 90, segunda parte? Que sigan existiendo las causales que justifican la utilización de la figura. Porque si yo lo que pretendo es, como me olvidé de preavisar, hacer una ampliación de plazo para después preavisarlo en fraude a la ley y no existe mala causal, pues el contrato va a ser por tiempo indeterminado. El artículo 95, no lo he explicado, y aquí está bueno que veamos el concepto. El artículo 95 es el supuesto de lo que se denomina genéricamente indemnización por daños. Después lo van a ver que para el caso de la modalidad temporada se aplica. ¿Qué es esto? Si yo extingo un contrato a plazo fijo antes del plazo que tenía estipulado, ¿cuál es la consecuencia?
¿Se entiende esto? Yo contrato a alguien por 12 meses. Y al mes 5, sin que exista causa, extingo el contrato. ¿Habrá alguna consecuencia o algún daño que el empleador tenga que soportar? Dice el 95. En los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo da derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a las de daños y perjuicios provenientes del derecho común, las que se fijarán en función directa a los que justifique haber sufrido quien los alegue, o los que, a la falta de demostración, fije el juez o tribunal prudencialmente o por la sola ruptura anticipada del contrato. Cuando la extinción del contrato se produjera mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el 250. En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuera igual o superior al que corresponda al del preaviso, el reconocimiento de la indemnización lo absorbe o lo subsume. Salgo y les miro a si queda alguno con cara. Sí, muy poco, me están desertando. Faltan 5 minutos, no se vayan. ¿Qué es esto, chicos? Si yo tenía un plazo estimado que iba a durar la relación laboral, aún siendo a plazo fijo, y el empleador sin motivo la extingue antes, hay posibilidad de reclamar el daño. Esto no quiere decir que necesariamente hay un daño, sino que hay posibilidad. La ley dice, sin perjuicio de las indemnizaciones genéricas que da la ley contrato, si el trabajador invocara y probara un daño producto de la ruptura ante tempus, ese daño debe ser indemnizado. ¿En base a qué pautas? En base a las pautas del derecho común. Me manda el derecho común. ¿Y el derecho común qué dice? Que no todo daño se indemniza, sino que el daño que se invoca y se prueba, efectivamente es el que se indemniza. En términos generales, lo que aquí podemos entender es que lo que me van a pagar son los meses que yo pretendía cobrar y que me rompieron el contrato antes. Si yo tenía un contrato a 12 meses y a los 6 meses me lo extinguen, mi expectativa era de cobrar 6 meses más. Esto parece ser una cuenta lineal, fácil. Ahora, ojo, porque acá estamos hablando de una acción de daño. Entonces, el empleador puede demostrar que no existió daño y el trabajador, a su vez, puede demostrar que existió un daño superior a los 6 meses de sueldo. ¿Lo digo de vuelta? El empleador puede demostrar que no hubo daño y el trabajador, a su vez, puede demostrar que hubo un daño superior a los 6 meses que le faltaban. Ejemplo para que se entienda. Vamos en el mismo orden que los di. El empleador me extingue a los 6 meses cuando yo tenía 2 el plazo fijo. Pero al día siguiente que me extinguió, a mí me contrata otra empresa por una remuneración mayor y por un contrato a tiempo determinado. Y yo trabajo sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el daño? Salvo que demuestre otro, en principio no hubo daño directo por la extinción porque yo conseguí un empleo en mejores condiciones. Si no hay daño, no hay indemnización. El otro ejemplo, el trabajador demuestra que no solo su perjuicio fue lo que no cobró durante los 6 meses que tenía expectativa, sino que él se había tenido que venir de Buenos Aires con toda la familia, sacar a los chicos del colegio, alquilar una vivienda, todo por el plazo del año que tenía el contrato. Al extinguirse a los 6 meses, él tuvo que resolver el contrato de locación, pagar la penalidad, sacar a los chicos del colegio, perder lo que tenía reserva, llevarlo a otro colegio, hacer de nuevo la mudanza. Estoy poniendo notas exageradas, pero hay otro daño. Entonces, aquí lo importante del artículo 95 es que la ley me remite al derecho común. Si la extinción es ante tempus, se puede reclamar en la medida de que se invoque y se pruebe el daño producido de la ruptura ante tempus. Por eso es importante este artículo. Voy a saltar ya para cerrar. Vayamos, perdón, no estoy compartiendo pantalla, me parece. Quería ir al 99 para dejar cerrado lo del eventual. Cualquiera sea su denominación, se considerará una media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenido en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios
determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto, la prestación del servicio para la que fuere contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su cargo la prueba de la aseveración. Sigue siendo un contrato formal, debe ser por escrito y tiene que existir esta circunstancia. En el eventual, a veces hay alguna discusión o superposición también con el contrato de temporada. ¿Por qué? Porque como se habla de tareas extraordinarias, si yo digo, a ver, yo tengo un restaurante que trabaja en la costa del río y mi mayor temporada, lo tengo abierto todo el año, pero donde más trabajo es en diciembre, enero. ¿Puedo contratar un trabajador eventual porque tengo un pico extraordinario de tareas? Entonces, nada más para cubrir ese pico extraordinario. Sí, capaz que sí, habría que hacerle bastante fuerza, porque en realidad, si vos todos los años tenés un pico ahí, lo que tenés es una actividad estacional, y la actividad estacional es de temporada. Entonces, no es un trabajador a plazo o eventual, sino que es un trabajador permanente con prestación discontinua. ¿Entienden a dónde voy con el ejemplo? O sea, hay veces que se utiliza forzadamente el contrato eventual, siendo que lo trato de encorsetar como una tarea extraordinaria o atípica, pero si se demostrase de que eso obedece a un ciclo que se repite, no va a ser válido el eventual y va a corresponder el de temporada. Eso dependerá del planteo que haga. Bien, los veo agotados, con cara de me quiero ir, y no a mi casa porque ya están en la casa, me quiero ir de acá, así que los dejo. Preguntas, dudas. Fecha de parcial ya la dije, ahora la voy a publicar, que esa es la duda más importante que tienen. El parcial, recuperatorio y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Profe? Bien, la clase de... Sí, a ver, Julieta abrió el micrófono, no sé si... Sí, te escucho. Sí, no, ¿cuándo tenemos clase con el profe Sergio Nuevo? Porque me quedó un par de dudas, no me quedó muy claro el video que subí ayer. Con Sergio Pero el bueno, viernes. listo. Si no se las mandaba por mail, pero era eso. Sí, con Sergio el viernes, si no, salvo que tuviera algún inconveniente. No hemos tenido mucha oportunidad de hablar desde que iniciamos, pero algunas pautas que son históricas de nuestra cátedra. Nosotros procuramos dar, cuando damos clase física, dar clase todos los días de clase. Esto es, si un docente no puede, lo sustituye otro, y tratamos de no tener días fijos justamente para permitirnos esto de que prioricemos dar la clase o estar en contacto con ustedes. Sé que Sergio había previsto y de hecho había armado Zoom para hoy con ustedes para sacar las dudas, no pudo, lo va a hacer el viernes. De todos modos, sí, Elsa, siempre es de 15 días. El trabajador que va a renunciar, el preaviso que tiene que otorgar el trabajador es de 15 días, no es. De todos modos, más allá de este tema puntual que recién nos preguntaba, no sé si Julieta, tengan en cuenta que somos profesores de la materia ambos, entonces las dudas que les queden nos las preguntan a cualquiera en los bloques que hacemos de inicio y final. Cuando hay dudas o hay temas que quieren sacarse, ahora dejá de preguntárselo a Sergio, yo no tengo problema, pero no queden encasillados a que porque el video lo puso él o porque el tema lo di yo, no se lo puedo preguntar al otro, ambos somos docentes de la casa. Si no hay nada más... ¿Puedo aprovechar a hacer la pregunta? Porque el video lo vi ayer y después por ahí me olvido lo que quiero preguntar cuando anoto. Dale. Él subió sobre la innovación subjetiva. Sí. Y en una parte hablaba sobre los casos en los que no hay relación directa con el transmitente, los casos de subasta, por ejemplo. Pero me generó la duda porque dice que en los casos de solidaridad, medio que se me enredó, pero que decía que en los casos de solidaridad, entonces sí sería solidario el que transmitió. Pero si no hay relación directa, entonces, ¿cómo es la solidaridad? No sé si me explico. Sí, yo creo que te entendí, no sé lo que dijo Sergio porque no le vi el video. Lo que pasa que está mezclado verdaderamente. El principio de solidaridad atraviesa tanto
a la solidaridad del 29, 29 bis, 30 y 31, que son distintos supuestos de solidaridad que me imagino que ya vieron, como a los supuestos de novación subjetiva, que es de transferencia de establecimiento, cesión de personal, que es del 225 en adelante de la Ley de Contrato de Trabajo. El supuesto de subasta es un supuesto claramente de excepción, porque en el supuesto de subasta normalmente no hay, más allá de que cambie el empleador, si no es con continuidad, no hay transferencia de los contratos laborales, entonces no habría en principio solidaridad. Yo no sé qué alcance le dio él, los únicos supuestos donde puede haber responsabilidad solidaria y la transmisión se puede dar cuando es quiebra con liquidación con continuidad, pero es un supuesto bastante atípico y yo creo que ustedes concurso y quiebra todavía no hicieron, pero si hubiera quiebra con continuación y como producto de la quiebra con continuación el adquirente toma las obligaciones también laborales, puede existir responsabilidad solidaria en la novación subjetiva de la subasta adquirida en quiebra. Desconozco si es eso a donde se quiso meter Sergio, me parece muy específico el supuesto para verlo a esta altura de la materia, pero quizás sería bueno que se lo preguntes a él a dónde quiso apuntar. En términos de la solidaridad, ya sea la solidaridad de los 29 al 30 al 31 o de la novación subjetiva, el principio es de que transmitente y adquirente son ambos solidariamente responsables. Novación subjetiva está vinculado a las transferencias de establecimiento, básicamente. ¿Ya vieron transferencias de establecimiento y cesión de personal? Cuando vieron novación subjetiva, ¿vieron eso o no? Sí, mencionó, Bien. el video es bastante corto, así que o sea, corto en relación a otros, y mencionó, estoy acá repasando mis apuntes, el 225. Claro, eso es transferencia de establecimiento. En la Y novación mencionó, subjetiva, básicamente, un segundo que quiere, la aguanta Julieta, que se quiere ir, se puede ir, pero para tratar de aclararle. La novación subjetiva, Julieta, está atada en principio a dos supuestos claros en la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es novación subjetiva? Es cuando cambio al sujeto, en este caso cuando cambio al empleador, que es el único sujeto que puede cambiar de la relación laboral, porque el trabajador no puede mutar. El trabajador fallece, automáticamente se extingue el vínculo y no puede aparecer el hijo a seguir trabajando. Pero si el empleador no fallece, sino que vende, cede o transfiere de alguna forma su establecimiento, el nuevo adquirente se hace cargo de las mismas obligaciones que tenía el anterior respecto del trabajador. Una cosa es la transferencia de establecimiento, es mi establecimiento pasa a manos de otra, y diferente es la cesión del personal. Por eso te expliqué, 225 es transferencia de establecimiento, 229 cesión de personal. En la cesión del personal, lo único que pasa son los trabajadores. Por eso es que la ley da como un requisito ineludible que en la cesión de personal el trabajador debe aceptar la cesión. Si el trabajador se niega y no la acepta, no puede ser cedido. ¿Y esto por qué? Porque para vos no es lo mismo que el empleador sea, no sé, McDonald's, con el capital que tenga McDonald's, a que sea Cataldi, que no tiene capital. Entonces, vos podés oponerte a que tu contrato sea cedido. Eso es cesión del contrato de trabajo, cesión de personal, artículo 229. En la de establecimiento, como pasa todo completo, y el establecimiento entendido como el activo también de la sociedad, en principio el trabajador no se puede oponer. ¿Por qué? Porque el que ha comprado o adquirido o va a explotar ese establecimiento sigue teniendo en principio todo el mismo patrimonio que tenía el anterior. El 225 dice, salvo que vos demuestres y que te opongas, porque existe alguna disminución patrimonial producto de la cesión. Ese sería el único supuesto. Creo que tu línea de pregunta tenía más que ver con la solidaridad dentro de todo este embrollo. La solidaridad es, ¿qué ocurre si yo que trabajaba para una empresa, la venden y pasa a otra empresa? ¿Quiénes son responsables por mis obligaciones laborales? Por partes. Si es venta de un establecimiento, todas las obligaciones anteriores las tiene como deuda el original empleador. Pero al haberla vendido, el nuevo se hace cargo tanto de las nuevas como de las viejas. Ahí hay una responsabilidad solidaria por los pasivos laborales que pudieran existir. A vos te debían horas extra, te debían algunos adicionales, etcétera, y se transfirió el establecimiento, se vendió, para ponerlo simplemente. Bueno, si eso ocurrió, el que compró no se puede liberar diciendo, no, anda a reclamarle al anterior. No, él es solidariamente responsable de las obligaciones anteriores.
Más se complica cuando esa cesión del establecimiento es transitoria, es un alquiler. Alquilaron el establecimiento y volvió. En este caso, si es de ida y vuelta, la responsabilidad solidaria es de ambos. Pero la verdad que si no te dio 2.25, no vieron transferencia de establecimiento en profundidad, por ahí te estoy mezclando más que aclarándote. Yo no lo vi al video. Preguntale a Sergio, y si no, yo les doy una clase si quieren después, si no queda claro, damos una específica para ver novación subjetiva. Lo que tengo anotado acá Sí. en mis apuntes es que dijo, no necesariamente tiene que haber vínculo directo, alcanza con que se cumpla el medio de la transferencia. Y Sí. dijo que en el ejemplo de la subasta no hay vínculo directo, y ahí se me confundió porque digo, entonces, ¿con quién habría solidaridad en los casos de que no hay vínculo directo? Pero capaz que es esto específico que nos decís. Y es posible que sea eso, Claro, porque pero el supuesto de subasta es muy que particular. en el ejemplo de subasta, creo, porque el sujeto es indeterminado en principio. Sí, sí. Está bien, pero ¿No? estás hablando de liquidación de activo y de nuevo adquirente, en definitiva, de un establecimiento que estuviera en funcionamiento, con empleados, porque si no, no habría problema de innovación subjetiva. No sé quién habló, Pablo. No, ¿alguien aportó? Sí, profe, era yo. Mirá, Juli, para no complicarlo más, dejémoslo ahí. Yo voy a mirar el video, preguntarle a Sergio el viernes, pero yo miro el video y en la próxima clase, si queda alguna duda, lo redondeo. Bueno. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, Nos vemos gracias. en principio el lunes Gracias, que viene. profe. Seguimos con clases. Que anden Chao. bien. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.